Greetings to everyone on behalf of Boston College's Farmacian Muy Continuum. buenos días a todos. En parte del Colegio de Boston, quiero darles una bienvenida desde el fondo de mi corazón por estar con nosotros este día en este webinario. Y es muy agradable que podamos estar juntos el día de hoy. Y conforme pasamos de la fase diocesana a la continental, esperemos que podamos hacer una reflexión sobre el camino que hemos seguido hasta ahora. Y tenemos interpretación disponible en la barra, en la parte de abajo de la pantalla. Pueden ver un icono donde se puede elegir el canal de traducción y al seleccionar ese icono pueden ver los tres canales disponibles: inglés, español y portugués, aunque el canal de portugués es español. Y queremos invitar a todos a que escuchen y que estén escuchando este webinario, que seleccionen el idioma de su preferencia. Así que muchísimas gracias por unirse a nosotros. Somos muchos y en este día estamos reunidos muchos y antes de continuar quisiera presentar a nuestro primer participante, el Monseñor Faustino de México. Vamos a darle la bienvenida a Monseñor Faustino, que es nuestro primer ponente de hoy. Monseñor Faustino Armendáriz es obispo mexicano, licenciado, tiene títulos en Sagradas Escrituras y Ciencias Bíblicas Orientales. Además, pues bueno, recibe su ordenación episcopal en el año 2015 y hoy es arzobispo de Durango en México. Participó en Aparecida, en la quinta conferencia del episcopado latinoamericano, en el Sínodo sobre la Palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia, y bueno, actualmente es miembro de la Comisión Teológica de la Secretaría General del Sínodo de Roma. Monseñor Faustino, para nosotros es un gusto que estés aquí, y si quieres, para empezar, un saludo de tu parte, y si quieres dar una primera palabra sobre cómo has venido viviendo esta experiencia del Sínodo. Estás ahí en la Comisión Teológica, así que también si quieres contarnos algo de eso, te escuchamos. Gracias por la invitación. Les saludo a todos los que están participando en esta oportunidad de encontrarnos y compartir algo de lo que hemos venido realizando en este gran reto. Para mí ha sido un gran reto como obispo de esta arquidiócesis de Durango implementar este proceso, pero al mismo tiempo fácil porque no es algo que esté yuxtapuesto a lo que hacemos, sino lo hemos integrado a nuestro proceso evangelizador. Y la palabra que nunca queremos nosotros utilizar es simular y hacer las cosas como un protocolo para enviar resultados o una síntesis, sino que realmente llegue a ser este sínodo y este proceso sinodal un estilo de vida. Ha sido un camino que tuve la ventaja de iniciarlo un poco antes del 9 de octubre, pero estar en la Comisión Teológica de la Secretaría General del Sínodo, donde hemos participado y donde sobre todo hemos compartido nuestra praxis pastoral, unido a toda la teología de los compañeros y compañeras que están en este proceso y en este impulso desde la Secretaría General. Quisiera comentarles que siendo el proceso sinodal un parte integrante de nuestro proceso evangelizador en la arquidiócesis, en esta primera etapa de consulta trabajamos mucho. Lo primero que hicimos fue tomar conciencia de que el sínodo es un proceso y de que realmente tenemos que llegar a un estilo de vida. Y no a todo le podemos llamar sínodo. Por eso conformamos desde el inicio en la arquidiócesis un equipo base, que después se hizo un equipo ampliado y conformamos las 4 comisiones de servicio a este proceso sinodal, un poquito parecido a la Secretaría General, una comisión teológica conformada por teólogos, otra de logística que nos ayudaba en todo el impulso del proceso, después una de espiritualidad que es muy importante porque el sínodo es un itinerario espiritual, y también una de comunicaciones porque es importante estar de manera permanente comunicando. Esto nos llevó a hacer un gran trabajo y a incluir a muchos laicos, seminaristas, sacerdotes y también la vida consagrada.
una cosa iba suscitando otra. Esto propició que nosotros nos pusiéramos el reto, sobre todo de llegar a las parroquias, porque en la cúpula es muy fácil hacer las cosas, de tal manera que formamos un equipo, simulamos qué hacemos. No, hay que llegar a los laicos en las comunidades parroquiales, y nos dimos a la tarea de capacitar a los agentes de las parroquias para que ellos a su vez difundieran este proceso en sus comunidades a través de las diferentes instancias, como son los consejos parroquiales de pastoral y las capellanías, que son muchas en una diócesis de 82,000 kilómetros cuadrados. Logramos llegar a todas las parroquias a través de la formación de enlaces. Hicimos subsidios, aquí les muestro uno, no hay la oportunidad de pasar un video, y posteriormente tuve la oportunidad, para dinamizar más este proceso sinodal, de hacer una carta pastoral que la titulé Por una iglesia sinodal, vino nuevo en odres nuevo, que está compuesta por 8 partes, una introducción y una conclusión. Y en cada una de las partes la idea era que la leyera el pueblo, que la leyera toda la gente y también nosotros los sacerdotes, y al final de cada parte hay unas preguntas que dinamizan cada una de las reuniones, donde nos íbamos informando, porque la carta pastoral prácticamente sí está basada en el dato escriturístico, pero también en los dos documentos que nos han ayudado mucho en la fase ad intra y en la fase ad extra de la fase diocesana. El vademecum y el documento preparatorio, que sin duda fue inspiración para esta carta pastoral. Sin duda, la carta pastoral propició que nosotros hiciésemos también cada lunes, y lo seguimos haciendo, desde el 9 de octubre y el 17 de octubre, que iniciamos la fase diocesana del año pasado, videos de manera permanente. Un servidor hace cada lunes un video sobre la carta pastoral o sobre el tema sinodal. ¿Por qué? Porque en la iglesia somos muy dados a que iniciamos una cosa y al rato nos olvidamos porque ya vino otra, porque ya hay otra iniciativa, sea a nivel local o sea de la Iglesia Universal. Nos ha ayudado mucho el encuentro eclesial latinoamericano y del Caribe, que se hizo en México, que fue inspiración con los acuerdos y los retos, y posteriormente una asamblea episcopal mexicana que tuvimos para aplicar esta asamblea latinoamericana. El proceso de consulta ha sido de gran riqueza. La gente, el pueblo, está admirado que nosotros los tomemos en cuenta. Un señor se acercó y nos dijo: qué bueno que ahora la iglesia nos toma en cuenta. Son personas sencillas que a veces las tenemos en el anonimato porque no hay procesos evangelizadores claros. La sinodalidad y este proceso nos ha llevado a construir y a fortalecer los procesos evangelizadores que no están exentos de nuestra arquidiócesis, y que estamos llevando a todos los sacerdotes y a los fieles sin pausa, es decir, de manera infatigable. Las experiencias son muchas de la fase de consulta ad intra. Me llama la atención cómo se han subido a las redes consultas con los niños. Los niños, después de estar en su colegio hablando de sinodalidad, llegan a su casa y a la hora de la comida comienzan a hablar entre ellos de lo que vieron en la escuela y mencionan claramente la palabra sinodalidad, y el otro completa caminar juntos, etcétera. Es decir, se ha tomado conciencia de que realmente sí es posible caminar juntos. Es muy importante la espiritualidad. Por eso en nuestra arquidiócesis al inicio hicimos un folleto de 10 lecciones divinas que nos han ayudado mucho en nuestras reuniones de laicos, en nuestras reuniones sacerdotales y en todo el proceso que venimos realizando. La reunión ad extra ha sido todo un reto,
porque la reunión adextra ha implicado salir de nuestra comodidad, salir con los políticos, salir a aquellos lugares que no son muy cómodos para nosotros, salir fuera de los templos, de tal manera que logremos un encuentro con aquellos con los cuales ordinariamente no estamos acostumbrados a tratar y poder entrar a los medios de comunicación. Afortunadamente, medios de comunicación nos han abierto las puertas como fruto de este proceso. ¿Qué es lo que esperamos a futuro? ¿Cuáles son nuestras expectativas para la siguiente fase continental? Sin duda, creo que se fortalecerá mucho el tema social. ¿Por qué? Porque el tema social es adextra a veces de todo lo que hacemos. También las pequeñas comunidades surgirán adintra de nuestra iglesia. No se puede hablar de sinodalidad si no impulsamos la misión permanente en las calles y queremos asumir, como lo dijimos los obispos en Aparecida, la misión permanente, la misión continental realmente, casa por casa. Este será un fruto del proceso sinodal y así lo he dicho en mi carta pastoral. Pues son 8 minutos, con gusto yo seguiría hablando, pero estoy a la orden. Muchas gracias, monseñor. Janet, podemos continuar. Thank you very much. I now invite Father Oro. Muchas gracias. Ahora me gustaría invitar al padre Orobato, jesuita de Nigeria, y él tiene un doctorado en estudios religiosos y ha servido como director en universidades jesuitas, y también tiene en el Instituto de Estudios de la Paz, y el padre Orobato es presidente de la Conferencia Jesuita de África y Madagascar. Así que bienvenido. Por favor, padre, ¿nos pudiera compartir algo? ¿Cuál es, a lo mejor, alguno de los miedos o lo que se están enfrentando en su continente, y también darnos algunas perspectivas de lo que están viviendo y también lo que están buscando o esperando en su continente, especialmente en este curso con respecto al discernimiento comunitario? Y también si pudiera explicar algo, por favor, padre Orobato. Muchas gracias, Janet, por esa presentación, y como menciona, ha sido un privilegio contribuir y participar en este curso en línea. Y al hacer esto me ha permitido subrayar los elementos críticos o esenciales de la sinodalidad de la Iglesia en África. Ahora, algo que algo es significativo para nosotros pero era más que nada la creación, el establecimiento de lo que nosotros llamamos la sinodalidad, la iniciativa sinodal africana. Y este es un proceso que creamos para enriquecer la esencia misma de la sinodalidad, del caminar juntos. Y cuando nosotros creamos esta plataforma, lo creamos como plataforma para colaborar, para que todas las entidades principales que colaboraran en este viaje, también como las conferencias episcopales de África y Madagascar, lo creamos como una plataforma de colaboración con la Asociación de Miembros de las Conferencias Episcopales en el este de la región este de África. Y también el objetivo principal era crear ideas y dar apoyo a las iglesias locales para que realmente puedan comprometerse de forma significativa y fructífera en este proceso sinodal. Entonces, lo que nosotros hicimos, esto sucedió a 3 niveles. Primero, el nivel informativo,
el cual creó una producción en los medios, en producción informativa en los medios, y después la organización de webinarios para la formación de las personas en la sinodalidad, el vademecum y los documentos preparatorios para formarnos a nosotros mismos en la sinodalidad. Y en tercer lugar, nosotros formamos grupos en los que se pudiera reflejar la sinodalidad desde una perspectiva sinodal, desde una perspectiva africana. Entonces nosotros creamos webinarios y nos enfocamos en los laicos, en las mujeres, hermanos y hermanas consagradas, y también invitamos dentro de esta región demográfica a hacer la voz, a hacer la voz de estos participantes, y a continuar con esto en cuanto desde la perspectiva de una reflexión. Teníamos grupos de trabajo de teólogos que reflejaban sobre los elementos de la sinodalidad. Si nosotros observamos los documentos sobre sinodalidad, hay 10 puntos que surgen o que pueden reflejar, que se reflejan en África, que se reflejan en la escucha desde la perspectiva africana. También nosotros reunimos una asociación de mujeres consagradas en la región este y centro de África, para que pudieran también tener un retiro de escucha y discernimiento sobre qué es lo que, y de hecho de esto vamos a hablar más adelante. Entonces, desde estas experiencias, nosotros hemos visto como resultado de todo esto, podemos decir, nosotros pudimos crear un material informativo que nosotros le llamamos el compañero de bolsillo, que tiene la perspectiva africana, para formarnos en los recursos, y que es muy fácil de utilizar en todas las parroquias, en las comunidades cristianas, en diócesis, básicamente para reflejar y formarnos en la sinodalidad. Y también nosotros tenemos visiones de los teólogos, de estas mujeres consagradas, y todo con el fin de apoyar el proceso de la sinodalidad. Ahora, ¿cuáles son algunos de los puntos o problemas que podemos resaltar que creemos que son importantes? Primero, de esta experiencia que hemos tenido hasta ahora, hay una necesidad continua de clarificar qué es lo que realmente significa la sinodalidad. No podemos dar las cosas por sentado. No podemos asumir de que todo mundo tiene una visión común sobre la sinodalidad, y es por eso que es importante mantener esta conversación viva. No nada más armonizar las ideas con respecto a la sinodalidad, sino crear un proceso que nos permita encontrarnos, escucharnos mutuamente y comprometernos con este discernimiento espiritual que es tan crítico para la sinodalidad. El siguiente punto que me gustaría tocar es que hay una conexión integral entre las fases. De hecho, no es tan común hablar sobre fases, ya saben, la fase continental o universal, como si cada fase fuera una tarea para completar. Más que nada es una experiencia que necesita ser nutrida, que necesita ser ahondada o necesita ser consolidada para que pueda emerger. Y el tercer punto que me gustaría mencionar es la participación, que también es bastante crítica a toda esta idea de sinodalidad, de la experiencia de la sinodalidad, misión y comunión. Pero la participación necesita ser desclarizada desde la iniciativa de sinodalidad africana. Nos hemos dado cuenta que todavía existe una aportación muy fuerte o una barrera muy fuerte sobre clericalismo. Y también nos dimos cuenta que esta es la idea de episcopalismo, porque que no es un proceso que necesitamos que controlar, manejar, o que se facilita por el clero,
o solamente por los obispos. Es por eso que nosotros estamos realmente esperando la fase continental, porque va a ser muy importante que nosotros hagamos una experiencia eclesial, no solamente una experiencia episcopal. Hay una gran diferencia entre ambos. Cuando yo hablo sobre una experiencia eclesial es tratar de expresar el tipo de cosas que nosotros tratamos de hacer desde la iniciativa sinodal africana, es darle voz a cada segmento del pueblo de Dios, a los jóvenes, a los excluidos, los marginados, las mujeres, los laicos. Todo el mundo necesita sentarse a la mesa. Es por eso que para mí la fase continental va a ser crítica y nosotros estamos mediante la iniciativa sobre sinodalidad de África, tratar de hacer un simposio y de las conferencias episcopales de África y Madagascar, y también con las conferencias de África Central y del Este, y también con mujeres consagradas en el este y centro de África, para asegurarnos que conforme nos preparamos para la fase continental, nosotros podemos realmente hacerlo una asamblea eclesial, no una que esté aislada o separada, porque la idea de sinodalidad o la visión de sinodalidad que nos indica el Papa Francisco es cierta. Incluso aunque nos detengamos a este nivel, a la fase diocesana, es muy importante que los frutos de esta fase se vuelvan reales, se vuelvan concretos, se integren a la vida de la iglesia. Entonces yo estoy emocionado de lo que ha sucedido hasta ahora. Hay cierta aprensión, pero sí, porque la siguiente fase, la belleza de lo que significa ser pueblo de Dios, una asamblea eclesial va a juntarse, va a unirse, y para que nosotros realmente podamos ser una comunidad sinodal, misión, comunión y participación. Muchas gracias. Con esto termino. Muchas gracias, Padre Orobator. Ha sido grandioso escuchar la experiencia de la perspectiva desde África. Antes de que continuemos, hay ciertas personas que están preocupadas por la traducción. Vayan a la parte de abajo de la pantalla. Ahí hay un icono que dice traducción. Y hay 3 idiomas disponibles, dice inglés, portugués y español. Solo queremos, de hecho, el icono de portugués va a ser la traducción al italiano. Sí, eso al seleccionar ese, dar clic en ese icono les va a dar acceso al idioma de su preferencia también. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat. Vamos a poder tener la oportunidad de hacer algunas de estas preguntas. Entonces, con esto, ahora les voy a presentar a Cristina Kang. Ella es de Singapur. Ella es laica y tiene un doctorado en teología y una maestría en administración, y tiene líder en la consultoría de muchas organizaciones, y también es secretaria en el Senado. Bienvenida, Cristina. Y de hecho, Padre Orobator, le puedo pedir que nos comparte algo de la filosofía en Asia, y también como el Padre, y también hablar sobre ciertos elementos específicos y aportaciones sobre estos temas, o cómo lo que ha surgido en su propio país y en Asia también. Y también en su presentación, a lo mejor darnos una perspectiva cultural más que otra. Y bueno, y si por favor pudiera hablar sobre tu experiencia, y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias. En Asia, como en la mayoría de otros lugares, la mayoría de las diócesis
han realizado el proceso consultativo y a través de ciertos has been fairly well organized. equipos sinodales y en general el proceso ha sido, y después de bueno, un poquito desafiante con ciertos obstáculos e incertidumbre en el inicio, pero en toda Asia ha sido bastante ordenado. Se han formado equipos sinodales que hay con una mezcla de religiosos, clero y laicos, y en las diócesis para que puedan llevar a cabo este proceso. En general ha habido un buen esfuerzo, que se ha puesto bastante buen esfuerzo y en las periferias. Y cuando digo periferias en Asia, el contexto es que hay veces en que la mayoría la mayoría es la periferia, porque hay una gran población de gente pobre, de marginados que están en lugares de verdad de muchísima pobreza. Entonces, personas que normalmente no son incluidas en la iglesia. La mayoría también son mujeres que también son consideradas como periferia. Entonces, hemos tratado de llegar a estos grupos, también los indígenas, y también se ha hecho un gran esfuerzo, se ha realizado un gran esfuerzo en el uso de redes sociales para llegar a los jóvenes. Y también realmente hemos visto bastante entusiasmo en el tratando de adaptarse a los recursos en cuanto al idioma y la cultura asiática. Asia es realmente, yo pudiera decir que es el continente no tan homogéneo que se puede decir. Tenemos los obstáculos del idioma y también hay mucha traducción, se necesita de mucha traducción, incluso en dialectos nativos o indígenas en lugares remotos. Entonces, ha sido realmente una experiencia de sinodalidad. En el Vaticano, nosotros tenemos unos lineamientos generales, pero por el momento me gustaría decir que ha sido realmente una causa para la espontaneidad y creatividad, y ha sido una gran lección para nosotros para aprender. Por ejemplo, los equipos locales han realmente experimentado y han buscado unas maneras creativas de crear material en su contexto, ya sea por medio de juegos, bailes, caricaturas en diferentes idiomas, videos, todo tipo de material que se realizó, que se designó, que se diseñó para esto. Y hay veces que no le permitimos a las personas de aplicar realmente la creatividad, pero una vez que les damos la oportunidad, para mí eso es realmente el sensus fidelio, que en operación, cuando la gente muestra su sensus fidelium, que son los lineamientos generales, que es de maneras tan espontánea y efectiva y realmente Another interesting thing about Asia tienen is el principio de sinodalidad. Así que muchas personas han realizado grandes esfuerzos para llegar incluso a otras religiones. Porque en Asia hay varias regiones principales y así que conozco un obispo en Camboya que pidió que le diéramos retroalimentación, y lo interesante de esto es que estos otros grupos también valoran la sinodalidad y quieren que la iglesia promueva la sinodalidad en sus áreas, en las religiones, en su país, también las autoridades seculares. Y en términos de la retroalimentación más importante, yo lo resumiría diciendo que todo el proceso en Asia ha sido de aprender sobre la sinodalidad haciendo sinodalidad. Esta es en la mayoría de los países aquí, el clericalismo, autoritarismo y varios de estos tipos, esta cultura política realmente ha afectado y para la mayoría el que sea
el que se les consulte es una experiencia única, sin precedentes, y no pasa comúnmente. No pasa, por ejemplo, ni siquiera en la política. Entonces, hemos leído historias en las que algunas mujeres incluso lloraron durante todo el proceso porque se sintieron tan conmovidas, porque es la primera vez, la primera experiencia que han tenido y ha sido una consolación espiritual para ellas. Algo que también me he dado cuenta que los pueblos han experimentado con la sinodalidad es el método que se utilizó, y yo me di cuenta que el hecho de que fuera sistemático ha dado oportunidad para compartir y para escuchar y tratar de que todo el mundo sea escuchado, y es una experiencia nueva para muchos. Entonces, no es sorpresa que en términos de, de la raza, bueno, lo principal era pedir una conversión a sinodal. De hecho, esto es lo que ha ocurrido, ha sucedido en este proceso continuo, y nosotros queremos continuarlo incluso más allá de este esfuerzo sinodal. Y algunos de los desafíos, pues bueno, es bastante difícil llegar a muchas de las personas en las periferias y realmente tener una conversación o con ellos, porque el enfoque de muchos es tratar de conseguir lo suficiente para sobrevivir. Entonces, muchas personas dejaron de de acudir a la iglesia porque no ven una corresponsabilidad como de cuál es sobre su rol en la iglesia. Eso también, en cuanto al clero, hubo y sigue habiendo ciertas dudas y resistencia, ya sea por miedo o escepticismo, o miedo de que a lo mejor se comprometa, no sé, el lineamiento de la iglesia, ¿no? Entonces, hemos viajado a muchas áreas en parroquias que se encuentran por todos lados, y con este proceso nosotros tenemos que tener la sensibilidad de que es bastante abrumador. Es una carga, porque cuando nosotros realmente nos comprometemos con este proceso, escuchamos testimonios de cleros. Entonces, es difícil a veces, pero en general nosotros podemos decir que apenas estamos aprendiendo sobre sinodalidad al hacer sinodalidad. Y es una experiencia, ha sido una experiencia positiva hasta ahora, y nosotros queremos continuar con el momentum para aprender juntos. Entonces, para la fase continental, nosotros espero que encontremos maneras de trabajar juntos y de superar estos obstáculos y compartir más sobre nuestra perspectiva asiática en la Iglesia Universal, para compartirnos maneras de proceder en una cultura que pueda promover la sinodalidad, no solo en la Iglesia, sino también en la sociedad, la cual es rota se encuentra rota por tantas divisiones que han sucedido. Muchas gracias, Cristina, por esa aportación. Ha sido maravilloso escuchar. Ahora vamos a darle la bienvenida, para que también comparta con nosotros, a Liliana Gloria Franco. Ella es una religiosa colombiana de la Orden de la Compañía de María, es presidenta de la CLAR, la Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Religiosos y Religiosas, es licenciada en Trabajo Social, en Teología Bíblica y doctora en Teología, y ha sido experta en el Sínodo para la Amazonía y en la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Así que, querida Liliana, bienvenida, gracias por estar con nosotros y pues te escuchamos en este momento. Muchísimas gracias, Marcos. Gracias por esta invitación a compartir desde esta orilla del continente. Pues lo primero es contarles que en América Latina y el Caribe esta primera fase diocesana ha sido como un despertar de la conciencia.
de esa conciencia también de la identidad eclesial que tenemos. Y también ha sido una invitación a valorar y a ahondar más en la propia vocación, en la que cada uno de nosotros tiene desde esa conciencia pues de que somos pueblo de Dios. Yo la sensación que tengo es que ha sido un despertar al que todos hemos sido convidados, que algunos acogimos en el continente y que lo acogimos como ávidos de vida nueva, pero que otros pues han ignorado, acomodados como en esos estatus de herederos de tradiciones que les suscitan miedo al cambio. Sin embargo, yo quisiera hablar desde la orilla de los que hemos acogido la invitación, que creo que ha sido un porcentaje muy significativo de la población del continente. Creo que para esos, para los que hemos acogido la invitación a despertar al espíritu sinodal, este ha sido un tiempo de posibilidades, como un elige la vida y vivirás. Y ha posibilitado que en muchas diócesis del continente se fortalezcan los equipos, las comunidades diocesanas, que se amplíen las instancias de participación. Yo también siento que esta fase ha animado a nuevos liderazgos y también a nuevos ministerios, y que ha sido fundamentalmente un cauce para la escucha y para el discernimiento, para poder preguntarnos sinceramente por el querer de Dios para cada uno de nosotros y para nuestra iglesia. Constato, como lo constatamos creo que muchos en el continente, que a otros no los ha movilizado esta fase diocesana, que algunos se han limitado a responder a su amaño cuestionarios, pero no han permitido que resuenen las voces diferentes. Y otros, y eso me parece aún más doloroso, se mantienen en el letargo de la indiferencia, como sordos al espíritu de la sinodalidad, que pues yo personalmente pienso que es un espíritu que puede repoblarnos de vida nueva, de nuevos sentidos, y sacarnos de esos apéndices egoístas y narcisistas en los que tantas veces deambulamos. Creo que para quienes han acogido esta llamada a despertar al espíritu sinodal, esta fase ha sido un itinerario de escucha, de conversión, que nos ha fortalecido como en el sentido de pertenencia también a la iglesia local, y que ha generado con creatividad auténticos medios, modos de participación. Yo quisiera compartir con ustedes una experiencia concreta, porque pues por el servicio a la vida religiosa conozco bastantes experiencias de las que se han desarrollado, y una me llamó especialmente la atención. Es la experiencia de una diócesis muy pequeña en mi departamento, en Antioquia, es la diócesis de Caldas. Una diócesis pequeña pero con grandes desafíos, dado que es una diócesis rural y afectada por problemáticas sociales muy complejas, de esas que hay aquí en América Latina, por el narcotráfico, la trata de personas, la desintegración familiar, la escasez de alternativas laborales y educativas. Esa es una diócesis pequeña de solo 27 parroquias, que tiene además un centro arquidiocesano de evangelización y está conformada por 11 municipios. Y la experiencia que conocí de esa diócesis me llamó especialmente la atención. Quiero como rescatar 5 palabras que me parece que fueron claves en esa experiencia. La primera, la participación en la plenitud de la diversidad. Lo primero que ellos hicieron, ya hacia el segundo semestre del año pasado, fue conformar un equipo diocesano plural, religiosas, laicos, sacerdotes, jóvenes, el obispo, asegurando realmente que hubiera participación. Y después empezaron un proceso de itinerancia, de salida, durante más de 2 meses, y esto es lo que me parece muy significativo, durante más de 2 meses, todos los fines de semana, ese equipo se desplazó a los distintos municipios, fueron en bus, a caballo, en moto,
a estar durante todo el fin de semana con la gente del municipio, con el párroco, con los religiosos, con los laicos, con los maestros, con los jóvenes, con los no creyentes, y se dedicaron a visitar, a escuchar. Y por eso la tercera palabra es participación. Escucha a todos, incluso a los no creyentes, incluso a los que piensan distinto, teniendo en cuenta las minorías. La tercera palabra es escucha, y escucha de esa que conduce a la conversión, escucha permanente, no desde el lugar protagónico del que tiene el saber, sino desde el que quiere dejarse hacer también por la realidad y por el espíritu que actúa en la realidad. Y la quinta palabra es sistematización. Ellos también sistematizaron los cuestionarios que se nos pedían desde la Secretaría del Sínodo, pero no sistematización de ideas, sino sistematización de vivencias, de sueños, de horizontes vitales. Y por ahí está el espíritu. Es solo una de las tantas experiencias concretas que se han desarrollado en el continente, pero que me parece que están siendo movilizadoras, que ya de suyo están siendo movilizadoras de vida nueva. Y en ese sentido, para la siguiente fase, para la fase continental, pues ¿por dónde están mis expectativas, mis esperanzas? Pues yo quisiera que quienes aún no se han decidido, que quienes han estado por distintas razones al margen de este espíritu sinodal al que se nos está invitando en este momento de nuestra iglesia, den el paso. Yo quisiera que pudieran sumarse al camino y que todos nosotros nos convirtiéramos en voceros, que animaran a otros a conocer por dónde, hacia dónde va nuestra iglesia y animar a la participación. Quisiera, como segunda expectativa, que se ampliara la mesa de la escucha, que nos aseguráramos de que realmente haya inclusión, que la voz de todos pueda resonar, que haya lugar para todas las sensibilidades, las ideas, las vivencias, que nadie se quede afuera de esta mesa a la que todos estamos siendo invitados. Me gustaría además, en tercer lugar, que se fortalezcan los canales de difusión, los canales de comunicación, que nadie se quede sin saber, porque todavía hay personas que no saben que en la iglesia estamos siendo convocados a la sinodalidad. Fundamentalmente quisiera que nos abriéramos a un itinerario espiritual en el que realmente el protagonista sea el espíritu, no los líderes de turno, por más buenos que sean, sino que el protagonista de todo este proceso de renovación en el que estamos sea el espíritu, y que este proceso a todos nosotros nos haga más hermanos y más humanos. Desde el continente queremos seguir empeñados en hacer posible este espíritu sinodal, que haga más evidente la presencia, el rostro de Dios y las opciones del Evangelio, y sobre todo que nos conduzcan a esa reforma a la que nos está invitando el Papa Francisco. Gracias. Liliana, muchísimas gracias por tomar el tiempo y por compartir con nosotros en este espacio tus experiencias, tus expectativas. Así que te mandamos un abrazo hasta Colombia. Bueno, vamos a entrar en un momento de diálogo, unos minutos para hacer algunas preguntas puntuales a quienes nos han acompañado en esta primera parte. Thank you very much, Chris. Muchas gracias. Ahora vamos a dar un momento para hacer preguntas. Hay unas preguntas, una en particular que se preguntó, que está relacionada con las limitaciones con respecto a las estructuras de la iglesia, como se encuentra en el momento. Una pregunta también sobre el sínodo de octubre de 2023, así que tal vez, Cristina, si hay alguna indicación sobre qué forma va a tener la fase continental o en qué se está trabajando. Esto todavía sigue siendo, se está trabajando en eso, pero creo que es importante destacar que este sínodo sobre sinodalidad es realmente es tratar de llevar un proceso más saludable. Es un énfasis, se hace más énfasis que la reunión en sí.
La reunión en sí misma consta de 2-3 días, pero si ustedes se dan cuenta, el logo dice 2021-2023, así que todo mundo ha sido invitado a participar en el sínodo. Entonces tenemos que tener cuidado de no reducirlo a una cuestión de quién llega a la reunión final. No se trata de eso, sino de cómo continuamos con este proceso de diálogo y de encuentro, y en todo caso las diferentes maneras de tratar de tener retroalimentación y seguir consultando al pueblo de Dios. Muchas gracias, Cristina, y creo que es un punto muy importante de aclarar que por el momento hay veces que nosotros podemos confundir. Es el padre Orobator, usted mencionó en su presentación que sobre la diversidad cultural y los cambios que se requieren, o uno de los cuestionarios se refería a las limitantes en nuestras mismas estructuras. Y la pregunta es, ¿cómo podemos pasar esto o superar esto? Tal vez nos pudiera compartir algo sobre esto. Lo siento, Janet, ¿pudiera repetir la pregunta porque perdí la conexión? Sin problema. Dado que este es un camino o un viaje continuo, un camino continuo, y estamos en el sínodo, hay ciertas preguntas sobre las limitantes o restricciones de nuestro modelo actual de la iglesia. Entonces, queremos ver sobre la diversidad de la iglesia, y una de las preguntas era cómo podemos continuar o pasar a la siguiente fase de este camino, de este viaje. Entonces, ¿cómo podemos superar estas estructuras o cómo que ya existen? Muchas gracias. Yo creo que sí, existen limitantes para la participación, pero cuando uno observa cómo se diseñó el proceso, hay canales de comunicación que no están siendo limitados por estructuras que son familiares, como las estructuras del clericalismo, sino también como por ejemplo, cómo las mujeres consagradas de África trabajaron juntas, o el proceso de escucha y discernimiento. Entonces, en cuanto al desafío de las conversaciones actuales, es cómo coordinamos, y la hermana va a compartir más sobre esto más adelante, pero también la capacidad de crear plataformas y que podemos ser utilizadas por mujeres, y la contribución de mujeres y de los laicos es muy importante. Y estas son plataformas abiertas para la conversación. Entonces, nosotros no sentimos que estamos siendo limitados, sino simplemente tengo que contestar a una pregunta que se me hace en mi parroquia, o decir, no tengo que contestar ciertas preguntas antes de que se considere o que se me tome en cuenta, sino las oportunidades están ahí para poder ser creativos, y eso no significa hacer cosas, sino ser parte de un proceso. Es ponerse uno mismo en ese canal de experiencia llamado sinodal. Incluso cuando yo no me siento invitado o que siento que tengo un lugar a la mesa, me puedo sentar en la mesa. Así que creo que nosotros podemos hacer eso debido a nuestro mandato bautismal. Como bautizados, creo que la sinodalidad nos permite, y el mandato o el ser bautizados nos permite ser parte importante de este proceso, sin importar si soy mujer, hombre, laico, ordenado, no ordenado. Soy parte de esta comunidad llamada iglesia, y este proceso es un proceso para el pueblo de Dios, del pueblo de Dios y con el pueblo de Dios. Gracias, Janet.
Arabator. Muchas gracias, Padre I think Orobator. Marcos has a Creo question que for Marcos tiene una Liliana. pregunta. Primero, una pregunta para Monseñor Faustino, que nos ha llegado aquí en el chat. Monseñor Faustino, si podrías darnos alguna respuesta a la pregunta por cómo continuar también en las diócesis este diálogo que también nos comentabas tú, que habías vivido en tu diócesis, este diálogo entre todos los miembros de la Iglesia como parte de este proceso sinodal. Si quieres darnos alguna pista o algunas pistas de cómo continuar en nuestras diócesis e iglesias particulares este camino de escucha mutua y de pueblo de Dios que todos juntos somos para caminar hacia una iglesia sinodal. Te escuchamos. Sí, con mucho gusto. Bueno, primeramente quisiera subrayar que un proceso no se improvisa en su implementación, se necesita tener bases, se necesita tener estructura. Por ejemplo, si en una parroquia no tienen el Consejo Parroquial de Pastoral, ¿a quién se va a mover en la parroquia? Es decir, sí se necesita tener la estructura mínima en las diócesis, que prácticamente es a donde va este proceso. Lógicamente, la consulta ad intra va a muchas otras instancias. En segundo lugar, creo que este proceso es una provocación que no termina en los tiempos que nos marca el vademecum de la etapa consultiva. Nosotros vamos a continuar insistiendo en aquellos sacerdotes que no han entrado, insistiendo en el seminario para que se fortalezca, insistiendo en las comunidades, no solamente ad intra, sino ad extra, de tal modo que el sínodo continúe, ya que es un estilo de vida, no es un protocolo para llenarlo y ya quedar tranquilo. Porque nosotros he visto muchos comentarios donde no se ha implementado o donde se ha implementado y no ha habido frutos. Es un desafío protector que requiere tener en perspectiva una esperanza y un trabajo insistente, que yo llamo aquí en la diócesis pastoral de la terquedad, es decir, estar yendo de manera. Muchas gracias, Monseñor. Para cerrar este espacio de diálogo, volvemos con Liliana. Liliana, primero una pregunta puntual sobre si los aportes de América Latina, se sacará algún documento, preguntan por aquí en el chat si quieres comentarnos algo de esto. Y segundo, ¿cómo continuar? Mencionabas tú al principio esta tensión entre aquellos que han continuado el proceso, que han apostado por este proceso sinodal, y aquellos que no. ¿Cómo continuar con esperanza en medio de algunas realidades donde muchos no han querido caminar? ¿Cómo gestar esperanza ahí en medio sin entrar en esas rivalidades que a veces pueden aparecer? Te escuchamos. La esperanza tiene que ser el motor de todo este proceso y de todo lo que vivamos en la iglesia. Porque tenemos que tener la certeza de que este proceso lo conduce el Espíritu. Y por eso la esperanza es lo que nos tiene que animar. No podemos caer en el lugar de los escépticos, de los pesimistas. Para poder avanzar en el proceso será fundamental que nos situemos desde el lugar de la pertenencia, desde el vínculo afectivo a nuestra iglesia, con la conciencia de ser iglesia y de que lo que nos corresponde es aportar a la transformación de la iglesia, y eso supone nuestra propia transformación, la conversión de nuestras propias actitudes, de nuestros modos relacionales, de nuestras maneras de situarnos. Desde América Latina, pues sí hemos enviado ya a la Secretaría del Sínodo muchísimos documentos de todas las diócesis. Nosotros como CLAR estamos también, bueno, la vida religiosa ha participado en los procesos en todas las diócesis, ha sido un motor fundamental, pero como CLAR estamos también elaborando una participación específica porque queremos que la voz de la vida religiosa del continente, con sus sensibilidades, con sus intuiciones, resuene también de manera especial. Entonces sí existen esos documentos, sí se están haciendo llegar desde América Latina.
Y para la segunda fase, para la fase continental, estamos desde ya pensando, iniciando un proceso en unidad, el CELAN, la CLAR, Cáritas, las distintas instituciones del continente, para poder darle pues continuidad a lo que vivimos en las fases diocesanas, ahora de manera continental y con un impacto que pueda ser significativo en esta reforma que también estamos viviendo nosotros como Iglesia del Continente.